Bienvenida a nuestro canal. Hipnopower es tu podcast sobre hipnoparto, un canal en el que hablaremos sobre todo lo relacionado con el embarazo, el parto y el posparto más inmediato, siempre contigo, mujer, en el centro. En Hipnopower creemos en el poder del hipnoparto, un poder que va mucho más allá de tener un parto positivo. No te quedes en la superficie, ven con nosotras a navegar en su profundidad. Bueno, bienvenidas chicas a este capítulo en el que, bueno, volvemos a estar con Eva. Podéis escuchar en el episodio anterior que hablábamos de su primera historia, la historia de su primer parto y el nacimiento de su primer hijo. Y ahora, bueno, en este episodio nos va a contar, eh, esa segunda historia. Así que, bueno, hola Eva, bienvenida de nuevo aquí al podcast. Hola Y Nuria, muchísimas bueno, gracias por invitarme. Encantada estoy aquí de compartir. claro, de seguir ahí compartiendo experiencias. Pues nada, yo creo que vamos directamente, bueno, eso, un recordatorio para las que nos escuchan, que a lo mejor si no habéis escuchado el anterior, pues primero escuchad el anterior y eso, y ahora el segundo capítulo, la siguiente parte. Así que nada, si nos quieres contar un poco, bueno, pues eso, cómo fue ese segundo embarazo, bueno, Sí, donde quieras empezar. bueno, vale. Pues yo creo que voy a empezar un poquito así como por... Este segundo embarazo fue el embarazo de mi hija India, que fue cuando mi hijo Oliver tenía 3 añitos. Ujú. Una de las cosas que recuerdo así al inicio, ¿no? De cuando me quedé embarazada, que la cuento porque a lo mejor muchas mujeres, ¿no? Que me están escuchando, pues les puede servir. Y es que después de tener a Oliver, yo tenía internamente esa sensación, era como una voz, ¿no? Interior que me decía que no me quería quedar ahí solo con uno. Ujú. Esa voz Claro. me sirve mucho para recordarla pues en otros aspectos de mi vida, ¿no? Que esa voz es muy clara y nos dice a menudo, ¿no? También está muy conectada con lo que vamos a vivir. Entonces yo recuerdo pues eso, cuando Oliver ya tenía unos 3 años o así, yo había hecho lactancia más o menos unos 18 meses, Ujú. pero recuerdo que no me venía la regla tardó bastante en volverme la menstruación. Claro. Bueno, ya antes había tenido así problemas con el tema de la menstruación, solía tener largas épocas que no me venía, y entonces yo estaba un poco preocupada con, bueno, si no me viene, no sé si me voy a poder quedar embarazada. Y Mm. recuerdo un día que además me acuerdo de la imagen, ¿no? Porque cuando tenemos como algún pensamiento que nos impacta, nos acordamos incluso a la imagen de lo que estábamos haciendo. Recuerdo que yo estaba en el baño y pensé, bueno, al menos ya tienes un hijo, porque estaba ahí como preocupada con que, bueno, no me viene la regla, a lo mejor no estoy ovulando, Mm. igual no puedo tener más hijos, ay, yo quería tener más de uno solo no me llega. Entonces Claro. hubo un momento como que me rendí y una parte de mí dijo, bueno, ya está, o sea, al menos has tenido ya la oportunidad de ser madre, ¿no? Como suéltalo, a lo mejor por lo que sea, pues si la vida no te ofrece tener más hijos, pues ya está, al menos tienes uno y no te quedes como en esa queja. Entonces Ujú. fue increíble porque después de soltar eso, recuerdo que al mes estaba embarazada y me había parecido Jolín. como muy impactante, ¿no? Que recuerdo aquel pensamiento con mucha claridad de una parte de mí decirle a otra parte de mí, oye, ya está, o sea, Claro. suéltalo, ya eres madre. A lo mejor hay veces que las cosas no son exactamente como tú quieres, pero al menos ya tienes la oportunidad de tener esta experiencia de ser madre. Y Ujú. fíjate, bueno, yo creo mucho en esto, ¿no? De que a veces el soltar, como en esa última parte de la manifestación, muchas veces soltar eso que queremos, pues hace que lo atraigamos. Claro, es Y como así que abre fue. las puertas, ¿no? Sí, claro. Sí, Mm. sí. Y bueno, el embarazo de India estuvo lleno de desafíos.
la verdad que ocurrieron muchas cosas. Ujú, Yo elegí la misma comadrona que me había acompañado con Oliver. Sentía que era mi comadrona del alma, ¿no? Había ido muy bien porque teníamos mucha conexión entre nosotras. Entonces yo elegí la misma y recuerdo que ella me dijo, por la fecha probable de parto que yo tenía, me dijo, lo que hay un problema y es que probablemente en esas fechas a lo mejor me tengo que operar, pero no mm, lo sé. claro, Entonces, claro, yo no podía pensar, no podía elegir otra porque yo tenía como mucha conexión y vínculo con ella. Entonces yo dije, bueno, no importa, el universo seguro que se confabula para que no sean esas fechas, ¿no? Como era claro, incierto. Entonces, bueno, hicimos todo lo que fue el acompañamiento juntas, fue todo muy bien, o sea, yo estaba como un poco con la misma actitud del primer embarazo, como mucho autocuidado del cuerpo, caminaba mucho, pues me alimentaba bien. ujú, Aquí ya conocía hipnoparto porque después de haber parido a Oliver me había formado del método de hipnoparto. ujú, Entonces ahí ya me hice autohipnosis a mí misma. claro, Y también, bueno, como que trabajé mucho áreas que no había trabajado tanto con Oliver, más bien eso, con autohipnosis, no hice tanto yoga, pero caminaba mucho, claro, tenía un hijo, entonces ya no era como la primera vez que tenía todo el claro, tiempo disponible del mundo. claro, aquí los tiempos son diferentes, ¿no? El- ¿Cuánto Claro, tiempo te puedes dedicar o sí? exacto, entonces claro, ya no quería como perderme en irme a clase de yoga, que te lleva un tiempo estar allí, un tiempo ir, otro tiempo venir, y era como más práctica. Bueno, lo que haga lo voy a hacer aquí en mi casa. Ujú, Y como que me lo monté así mucho por mi cuenta, pero todos los días yo hacía como actos simbólicos y acciones a favor de tener el parto que yo quería. ujú, Pues practicaba mucho la escritura, escribía mucho lo que sentía, lo que iba ocurriendo, le escribía mucho a India, hacía la hipnosis donde me comunicaba mucho con ella también, ujú, afirmaciones positivas, lecturas, bueno, todo lo que estaba en mis manos para poder claro, crear ese parto deseado. ujú, Y, y luego, bueno, cuando llegó más o menos, cuando se acercó la fecha, pues tuve la noticia de mi comadrona de que se estaba acercando la fecha y claro, aún no había nacido India, pero a ella la habían llamado para su intervención. Entonces claro, ella, claro, intentó que coincidiese al máximo, de hecho se esperó bastante, pero al final ya me dijo, mira, yo ya no puedo esperar más, ujú, me tienen que intervenir. Entonces esto era justo, faltaba una semana para la fecha probable de parto. Y ahí, claro, bueno, uno de los desafíos fue que de repente tuve un cambio de comadrona. Y claro, bueno, para mí era importante porque como había parido ya en casa y era como, no es como cuando vas al hospital y te atiende alguien que no conoces, era alguien que había sostenido y me había acompañado a mi otro parto. claro, Y bueno, eso fue pues una oportunidad de abrirme a confiar, abrirme a darme cuenta de que daba igual quien me acompañase. Yo ya tenía la primera experiencia en la que me podía apoyar en la experiencia, claro, podía darme cuenta de que yo ya sabía parir, ¿no? Ya lo había vivido. Y bueno, en realidad fue así, aunque no fue mi deseo aquel que ocurriera aquello, pero bueno, yo ahí dije, yo confío y sea quien sea que venga a acompañarme, porque yo no sabía quién iba a venir. Mi ujú, comadrona me dijo, yo te voy a enviar a otra que trabaja conmigo y ella te va a acompañar bien y ya está. Entonces, esa otra claro, comadrona que venía, yo no la estaba eligiendo, pero claro, ahí fue el acto de decir, bueno, yo confío. Eh, la comadrona es importante, pero más importante es la experiencia que ya he vivido. Entonces, todo ese poder y esa sabiduría ya sé que reside en mí, en el claro, bebé y en mi vida, y decido confiar. claro, claro, porque tú de tu lado, claro, ya tenías, por un lado, ¿no? Esa experiencia previa de, sí, que te reafirma en el sí, lo puedo hacer porque ya lo he hecho una vez. Y, y claro, yo entiendo, ¿no? Como ese, jo, pues que tú querías como a tu comadrona.
Pero bueno, también entender que bueno, el rol de esta otra comadrona estaba bueno, en acompañarte en ese momento de, bueno, de si necesitas una ayuda o lo que sea, pero ya no era tanto el sostenerte el espacio para seguir confiando ¿no? y seguir pariendo, que también, pero me refiero Mm, al no, a lo mejor no conocerle, podías pensar, bueno, y si a lo mejor no conectamos tanto, o y si, ¿no? Em, pero claro, tú ya claro. tenías mucho en ti, entonces era como, bueno, yo ya tengo en mí y ella pues va a estar un poco como sosteniendo esto, ¿no? Claro, totalmente. Sí, Mm, de hecho fue una oportunidad para parir también con la energía de otra persona y ver que, o sea, que cada persona tiene su forma y que es maravilloso porque de repente pues también tuve una experiencia más rica, ¿no? De conocer pues la energía de otra profesional ujú, y igual de válida, simplemente diferente y hermosa también, o sea, fue claro, maravilloso. qué bueno. Sí, y este embarazo hubo más situaciones, sí, que en las que yo recuerdo que me tuve que conectar con la responsabilidad de decidir. Mira, ahora me estoy acordando em, que durante el embarazo me llamaron del hospital para comunicarme que, bueno, en- por varias razones había salido seleccionada a que fuese a hacer me proponían hacer la prueba de la amniocentesis, que es una prueba Ujú, diagnóstica sí, donde, bueno, para las personas que no lo sepan, te hacen una prueba donde te inyectan una aguja bastante larga para analizar el líquido amniótico, para analizar las células también uterinas y ahí pueden ver si el bebé, el feto, trae alguna enfermedad tipo síndrome de Down o de ese estilo. ujú, Entonces, bueno, ahí lógicamente yo tenía que decidir si quería hacer esa prueba, ¿no? Y ahí fue una experiencia muy, muy interesante que fui acompañada por mi comadrona para tomar esa decisión. Y fue una prueba que recuerdo mucho el ver, ¿no? El cómo, hasta qué punto es verdad que nosotras somos las que tenemos que decidir en todo momento. Y la información está ahí y los profesionales para, para darnos la información necesaria para claro, poder decidir, ¿no? Pero siempre después tienes que volver a ti y tomar la decisión en función de quién eres tú, de cuáles son tus deseos, por ejemplo, en este caso, pues cuando me hicieron esta llamada, pues lo primero fue como un susto, ¿no? Miedo, porque yo sabía que esa prueba, bueno, hoy en día quizás no sea tan peligrosa, pero siempre tiene un poco de riesgo de aborto espontáneo, ¿no? ujú, Porque es una prueba sí, invasiva. Como es mm, una prueba diagnóstica, pues tienen que introducirte una aguja muy larga y ahí pues hay un riesgo de infección, hay como se invade lo que, uy, perdón, como se sí, invade lo que es bueno, pues el líquido amniótico, el útero, siempre hay ese riesgo. Entonces, antiguamente muchas mujeres abortaban después de esta prueba. Entonces, lo primero que sentí fue miedo a, ¿y si le pasa algo al bebé por ujú, hacer la prueba? Entonces, claro, lo hablé con mi pareja y pensábamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque una vez que te lo han dicho no puedes mirar a otro lado. claro, Ahora, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la prueba y si pasa algo y muere el bebé y luego pensamos que a lo mejor fue a causa de hacer la prueba? ¿Y si no la hacemos y el bebé nace con síndrome de Down? ¿Qué hacemos con todo esto? Porque ahí nos sentimos como muy, claro, hemos sido educados también para no agarrar esa responsabilidad y queremos que alguien decida por nosotros. claro, Entonces recuerdo esa experiencia muy empoderadora porque yo pedí la información y mi comadrona me informó. Me dijo, mira, esta prueba es invasiva, tienes que saber que sí que puedes abortar. ujú, Lo que tienes que saber sobre todo es, en caso de que el feto traiga esta enfermedad, ¿qué vais a decidir? O sea, si te pones en este caso y claro, te dijesen que el bebé trae síndrome de Down, ¿qué vais a decidir? Porque la respuesta esa es lo que decide hacia dónde te vas a encaminar, hacia hacerla o no. Y en todo ese viaje, que también fue, se dice así como rápido, pero es un viaje profundo de, bueno, ¿qué ujú, hago? ¿Qué hago? Pues
recuerdo que me sentí muy coherente después de escuchar la información, hablar entre nosotros, decidir, porque ahí nos fuimos honestos y dijimos, pues mira, si supiéramos que trae esta enfermedad, ¿qué haríamos? Le pregunté a David, ¿tú qué harías? Yo haría esto. Y los dos respondimos lo mismo, los dos sentimos, pues la verdad que sentimos que no traeríamos este bebé al mundo si tiene esta enfermedad. Nos fuimos honestos, ¿no? Ujú. Sin juicios y sin culpas. Claro. Entonces, al decidir, al pensar esto, ya no teníamos otra opción más que hacer la prueba con lo que fuese. Ujú. Y ahí fue un acto de, bueno, vamos a confiar en la vida, en que si nosotros estamos sintiendo esto, pues nuestra vida nos va a apoyar con todo. Claro. Entonces decidimos que sí. También había otra opción de hacer una prueba que era, bueno, hoy en día la hay, que creo que es una analítica de sangre, entonces no conlleva ese riesgo, pero Ujú. por otro lado tampoco es fiable porque no es una prueba diagnóstica, es como Claro. una probabilidad. Entonces tú siempre te vas a quedar como con un poquito de duda de si es una probabilidad, no es del todo real. Claro. Y visto todo esto, todo ese cóctel, dijimos, bueno, pues ya nosotros queremos ver la verdad verdadera. Ujú. Entonces vamos a confiar que, bueno, que la vida nos va a apoyar. Y fue una experiencia interesante porque recuerdo que la viví, bueno, el día que fui a la prueba, pues me acuerdo que cogí una foto de la primera eco de Indy y Ujú. escribí mucho ese día, pedí ayuda al universo, le pedí ayuda a ella, le pedí mucha ayuda de que ese día, bueno, le expliqué que íbamos a hacer esa prueba, que iba a estar todo bien, que simplemente es ella ayudase en ese momento cuando Ujú. clavas en esa aguja, ¿no? Porque el bebé puede estar hacia un lado simplemente. Claro. Y yo como que me trabajé mucho la mentalidad ahí de confiar en la vida, de confiar en ella, de confiar que me iba a tocar la mejor profesional médica, de que esa prueba iba a ser algo interesante para todos, porque si no, no me hubieran llamado Claro. para hacerla. Y fue pues una prueba para nosotros como padres, ¿no? Ya empezaba ahí como el desafío. Y la verdad que Sí. fue muy bien porque después, bueno, tuve muy buena sensación allí. Me tocó una ginecóloga muy, bueno, muy amorosa. Yo misma en la prueba sentí, ella, según las palabras que me iba diciendo, que India estaba hacia un lado e incluso me mencionó algo así tipo, bueno, ella no se ha enterado prácticamente, como que estaba dormidita o Claro. así calmada hacia un lado y ya está. Y yo sentí que había ido bien, o sea, me quedé como muy tranquila y segura, también porque había hecho ese trabajo. Yo encuentro Claro. que todo esto son desafíos también que van ocurriendo como a lo largo del embarazo y según cómo los vivamos, porque también podíamos haber caído en un drama, ¿no? Claro. Y creo mucho en que cómo pensemos y cómo actuemos también crea realidad. O sea, nuestra realidad depende mucho de nuestros pensamientos, de lo que nuestra mente nos está diciendo en cada momento. Mm. Entonces, en parte, yo me sentía creadora también con mi mente de lo que ocurriese. Claro. Sí, yo creo que además ahí, ¿no? Un poco cuando estás en algo así, yo creo que no es como la pregunta que te lanza tu comadrona es realmente lo que también te va a ayudar como a terminar de tomar una decisión, ¿no? Porque quiero decir, muchas veces, claro, tienes la información y bueno, yo qué sé, eso, pues beneficios, riesgos, tal, ¿no? ¿Cómo puedes empezar tal? Pero puedes seguir ahí como, entonces, ¿no? Hay veces que es como que necesitas como otro tipo de preguntas, ¿no? Y es como, bueno, como en qué va a cambiar o no, el saber el resultado de una prueba diagnóstica va a hacer que cambie algo o no. Y entonces en ese caso ahí es también un poco donde también te termina de dar como una respuesta, ¿no? Y yo creo que eso un poco también, eso como con cualquier prueba diagnóstica a lo largo del embarazo, pues depende un poco, ¿no? El saberlo, o el tener el diagnóstico o el tal, eh, en qué va a cambiar la situación. Sí, O totalmente. cómo va, ¿no? Si es otro tipo de cosa, ¿cómo va a afectar el embarazo? ¿Voy a necesitar más controles, menos? No lo sé. Pues bueno, yo creo que esa es también, ¿no? Como una de las preguntas importantes, que es como nos abre.
eso, nos abre otra puerta, vale, ¿cómo lo quiero seguir enfocando, ¿no? Sí, es que esa pregunta lo cambió todo. Yo Claro, siento que he tenido la suerte de tener comadronas que me han aterrizado mucho y me han aterrizado con preguntas así, tipo, pero ¿tú qué quieres hacer? claro, Porque y si fuese real que este feto tiene síndrome de Down, ¿qué vas a hacer? Porque esto nadie lo puede contestar. Ahí es donde, claro. y sucede estas preguntas, en realidad si nos acercamos a buenos profesionales, van a estar constantemente en el camino hacia la vida y es ahí donde Se te ha cortado el micro. me ha entrado Sí. una llamada y creo que se ha cortado un poquito. Ah, sí. Pues decía que ahí, en estas preguntas poderosas, es donde agarramos nuestra responsabilidad, porque nadie decide por nosotros. Y ahí es donde Mm, tomamos conciencia de que nada muchas pruebas que nos ofrece el sistema sanitario no son obligatorias. claro. Yo soy responsable de decidir si quiero hacer esa prueba o no. Y Mm, para saber si la quiero hacer o no, tengo que indagar ahí en cuáles son mis decisiones en función de mis deseos como madre y como padre. O sea, ya empieza ahí como el claro. agarrar una responsabilidad como padre y madre, porque también se puede no agarrar. O sea, podemos llegar ahí a traer hijos a la vida y no hacernos responsables, pasar como de puntillas. Entonces, Sí, cuanto más te encuentres con ese dolor o esa incomodidad más bien de, bueno, para bien y para mal, yo soy el responsable, soy la responsable en este caso claro. y quiero decidir en función de mí, no de lo que otros me digan. Sí, totalmente. Es como, mira, por ejemplo, dentro del hipnoparto, ¿no? Como en toda la parte así, eso de decisiones informadas, ¿no? Y que es un poco esto, ¿no? Bueno, tú eres, ¿no? Es como, es tu cuerpo, es tu bebé, es tu experiencia, entonces tú realmente decides, ¿no? Y se suele hablar de este, ¿no? Como el acrónimo este BRAINS, ¿no? Que es como la B, pues eso, beneficios, R para riesgos, A, alternativas, tal. Em, y es como, ¿no? Yo un poco la forma en la que lo explico es, vale, toda es como la parte mental, ¿no? Y además de alguna manera, digamos, como objetiva, ¿no? Estos son los beneficios, así, ¿sabes? Como, digamos, de forma escéptica, estos son los beneficios, estos son los riesgos, estas son las alternativas, tal. Pero la I que corresponde a instinto. Y yo siempre digo, de todo eso, la I es lo importante. Es qué quieres hacer, qué sientes que quieres hacer y, y qué necesitas hacer, ¿no? Es como, sí, o sea, beneficios, riesgos, todo en esta vida tiene beneficios y riesgos, todo lo puedes poner en una balanza y no hay nada que solo es beneficios y cero riesgos, ¿no? Entonces sí, todo tiene sus beneficios y sus riesgos, pero para mí aquí lo importante es esa ahí de instinto, ¿no? Realmente sí, pero tú, ¿qué quieres hacer? ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué sientes que necesitas hacer? ¿No? Por ejemplo, también en el parto es como tú estás sintiendo a tu bebé dentro. ¿Qué sientes que tu bebé y tú necesitáis? No lo sé. Sí, Sí, me totalmente. Es que eso parece. nos hace coherentes, Mm, porque es que desde fuera, claro, nadie puede decidir sobre nosotras, sobre nuestro parto, sobre nuestras claro, decisiones. Y en este caso es un viaje muy profundo, es algo muy visceral, es traer vida. Entonces, no nos da igual. Ahí está muy conectada la culpa, la dependencia emocional de no decidir, pues aspectos de nosotros que han decidido otros en otros momentos de nuestra vida. Y ahí tenemos una oportunidad en el camino hacia el nacimiento de volver a agarrar esa responsabilidad que no deja de ser nuestro máximo poder. Entonces ahí nos claro. hacemos muy coherentes si alineamos eso que ocurre fuera con lo que yo siento. Sí, Mm. sí, totalmente. No, súper de acuerdo con lo que has dicho. Así Sí, que, hubo así que más, bueno, pues hicisteis. Dices que hubo más desafíos. hubo más desafíos, sí, sí. Venga, Ahora lo los estaba desafíos. pensando.
Hubo otro también que fue cercano a allá a la semana 40, no recuerdo ahora, quizás sería por la 37 o así. Ujú. Resulta que India decidió ponerse de nalgas. Todo el Mm, embarazo había transcurrido súper bien, o sea, no había ningún indicador que indicase lo contrario, y ujú. justo al final va y se pone de nalgas. Se había girado. Entonces fue Claro. una sorpresa total en una de las ecografías, porque también me hizo abrirme a, ¿y si este parto no es como el de Oliver? Claro. Porque claro, me tenía que abrir a lo mejor podría ser una cesárea. Si ella Ujú. decidía no moverse y no ponerse en posición de parto, yo no tenía ni idea de a lo que me tenía que abrir, pero lo primero que pensé fue, uy, creo que te vas a tener que abrir a que a lo mejor no sea como tú decides. Claro. Y bueno, ahí de nuevo pues agarré un poco lo que yo siempre solía hacer, es, bueno, yo voy a hacer algo, si está en mis manos, yo voy a hacer todo lo que pueda, ¿no? Entonces Ujú. empecé a informarme porque descubrí que muchas mujeres se ayudaban de la acupuntura Ujú. para que el bebé se girase. También había una maniobra que hacían en el hospital, no Ujú. recuerdo el nombre, que era que forzaban ese giro así desde fuera. Sí, la versión cefálica externa. Eso, Sí. sí. Y entonces empecé a informarme de todas las herramientas que tendría para si yo quería como invitar a que ella se girase. Y entonces, bueno, empecé como a ir tocando de una en una y bueno, lo de la acupuntura me dijeron que ya era muy tarde porque ya estaba muy avanzado el embarazo, ella ya ocupaba mucho espacio, entonces había muy poquito espacio disponible para el giro. Ujú. Luego lo de la prueba esta, la versión externa, no me acababa de, no la sentía, o sea, una que, claro, yo no estaba muy acostumbrada al tema de pruebas médicas y como que no me atraía. Y por lo que leía, pues tenía también sus riesgos, ¿no? Porque era ir en contra de lo que el bebé decidía. Si el bebé estaba decidiendo eso, pues el bebé también decide cómo parir. Eso es algo Mm. que yo también creo, ¿no? Yo creo que nosotras debemos de agarrar nuestro poder en cuanto a hacer todo lo que podamos y luego también entregar a que otra parte depende del bebé y del universo, de la vida, Claro. de cómo esa experiencia quiera darse. Claro, Entonces, además a pues veces, ¿no? O sea, un bebé que está de nalgas, digamos, tiene un poco sus razones, ¿no? Para estar de nalgas, ¿sabes? Como es la posición en la que necesita estar y no, además a veces se habla, yo qué sé, a veces que puede ser incluso como la longitud del cordón umbilical es lo que hace que necesite estar en esa posición en función de dónde está la placenta, como que no se puede terminar de girar porque a lo mejor es un cordón más corto o lo que sea, bueno, como que puede haber diferentes motivos y al final, pues bueno, hay bebés que necesitan estar de nalgas y entonces como tampoco, claro, tú puedes hacer todo lo que está por tu parte, pues bueno, pues al final la acupuntura o bueno, también aquí está lo de la moxibustión, que, ¿no? Como que al final lo que hace es como un poco aliviar la tensión en ¿no? En los ligamentos, los músculos y facilitar, pues bueno, un poco que haya el espacio porque los bebés, digamos, naturalmente tienden a ponerse boca abajo, pero hay muchas veces, bueno, pues también la acupuntura no funciona porque es que el bebé no, es como no se va a girar, ¿no? Y, y lo de la versión cefálica externa, pues bueno, al final es eso, es la maniobra que hacen en el hospital, en la que se está monitoreando constantemente al bebé, porque bueno, sí hay un riesgo de que sea necesario entrar en una cesárea en ese mismo momento, que el bebé tenga que nacer en ese momento. Y realmente las posibilidades de que bebé se gire, pues así en general se plantean como un 50%, ¿no? Pero entonces, digamos, no son tantas. Entonces es como un poco ahí, pues eso, beneficios, riesgos y bueno, yo aquí lo que veo mucho es, ¿no? Es como que la mujer le pregunta directamente o lo que se anima es a que si se va a esa versión cefálica externa, antes de hacerla, como van a hacer una eco para realmente ver bien la posición de bebé y tal, preguntar, bueno, dada la posición del bebé,
como cuál es, ¿no? Visto lo que has visto en la ecografía, ese 50% sigue siendo un 50% o lo ves más posible o menos posible. Y también un poco como dada tu experiencia haciendo la maniobra. Y yo, por ejemplo, me acuerdo que una vez ahí la mujer le hizo la pregunta al ginecólogo, al obstetra, y este le dijo, mira, dada la posición del bebé y tal, yo diría que a lo mejor la probabilidad es de un 10-20% y te desaconsejo hacerla. O sea, eh, ¿no? Además, así como muy, bueno, fue muy honesto, yo qué sé. Y luego también un poco como por qué esta necesidad de girarla, ¿no? De girar al bebé y bueno, en realidad es porque también, o sea, no es que no se puede parir a un bebé de nalgas, ¿no? Pero ahí sí que necesitamos, bueno, pues matronas o obstetras que realmente tengan la experiencia. Y en los últimos años, décadas, se ha perdido esa experiencia porque, bueno, se ha decidido parto de nalgas es cesárea. Entonces hay muchos profesionales que no tienen la experiencia y ahí es donde sí pueden surgir un poco o incrementarse los peligros, ¿no? En un parto de nalgas. Pero cuando hay la experiencia de parir de nalgas, pues es exactamente igual que un parto, ¿no? Un bebé que viene boca abajo. Aquí, bueno, no en mi ciudad, pero por ejemplo en Oxford tienen un equipo únicamente dedicado a partos de nalgas y, o sea, son partos vaginales, ¿no? Entonces, bueno, tienen eso, matronas y obstetras con experiencia en partos de nalgas y entonces cuando hay esa presentación, pues a la mujer se le da, bueno, ya está, te vas con el equipo, intentas la versión cefálica externa o si prefieres una cesárea, ¿no? Es como tiene todas las opciones bueno, cada mujer ahí elige. Entonces a mí me parecía igual importante como aclarar esto, ¿no? ¿Por qué esa necesidad? Bueno, pues porque hay veces que no tenemos ¿no? profesionales o un equipo que pueda atender y bueno, entonces por eso venga, pues a ver si se gira, ¿no? Claro, qué interesante, porque mira, por ejemplo, supongo que en España esto no está tan avanzado, porque yo recuerdo que claro, por ejemplo, en el parto en casa, si el bebé está de nalgas, creo que a día de hoy, o por lo menos cuando yo parí, ya no podía hacer un parto en casa. Ujú, Claro, tiene que haber todo ese equipo especializado en claro, un parto que es muy determinado, ¿no? No se parece en nada a un parto normal. Entonces, claro, esa necesidad de girar el bebé en realidad es por una carencia que ofrece el propio sistema claro, hospitalario. sí, Y yo, la verdad que en ese momento es que yo creía muchísimo en la naturaleza, en nuestra naturaleza como mujer mamífera, en la naturaleza del bebé, que el bebé sabe, o sea, lo que acabas de decir, el bebé si se coloca de nalgas es por algo, no es, nada es al azar, ¿no? En nuestra naturaleza, claro, todo es definido de una forma mágica, lo que pasa que nosotros pues muchas veces tenemos mucha ignorancia de por qué ocurren las cosas como ocurren. ujú, Entonces, a mí el tema de la aversión no me resonaba porque yo en el fondo pensaba, si se ha sentado es porque lo necesita. Entonces, ¿quién claro, soy yo para ir a un hospital y que el profesional la gire, ¿no? Porque es que yo creo que en el tema de los partos, lo que mi experiencia me ha demostrado es que en realidad cuanta menos intervención hay, mejor. Cuanta más confianza en la naturaleza de lo que ya somos, mejor. Porque la naturaleza nadie le explica, pues cuando vemos un árbol o vemos una flor, no hay ninguna intervención externa. Y en el parto ocurre lo mismo. Entonces, claro, bueno, yo lo descarté, esa opción no me resonaba. Y entonces fue curioso porque yo de nuevo pedí ayuda a mi comadrona y ella me dijo, bueno, si quieres, mira, vamos a intentar con nuestra intención si podemos hacer algo y si no, pues ya nos abriremos después a lo que sea que ella ujú, decida, ¿no? Me gustaba también su mirada porque ella siempre me explicaba, los bebés deciden cómo nacer, entonces ella tiene su propia intención, pero nosotras vamos a hacer todo lo posible para que el parto sea
tu mejor parto y su mejor nacimiento. Entonces ella Claro. vino ese mismo día que hablamos y trajo la moxibustión, Ujú. la moxa, para propiciar ese giro. Recuerdo que también, o sea, me dio como un masaje en la barriga, propiciando ese giro, pero de forma muy amorosa, muy suave. Y también con nuestra intención, trabajamos eso entre las dos, ¿no? Le pedimos a India que se girase, que eso recuerdo que estuvo muy, muy presente también a lo largo del embarazo, ¿no? La comunicación con India en cuanto a pedirle cosas, porque el bebé está conectadísimo con su mamá. Entonces, lo que queramos pedirle se lo podemos pedir. Luego siempre va a decidir lo que el bebé decida, ¿no? Pero tenemos esa posibilidad de pedirle cosas. Si creemos que un parto normal va a ser mejor, pues se lo pedimos. Y eso Ujú. nunca va a hacer daño ni al bebé, ni a la mamá, ni a la experiencia. ¿No? Entonces las dos le pedimos eso, y eso, entre estas tres cosas hicimos ahí como si fuera, en realidad para mí eso fue como un ritual, ¿no? De intencionar. Yo recuerdo que también me puse para hacer el masaje, me puse como haciendo el pino, Ujú. porque ahí me explicó la comadrona pues que dejábamos un poco más de espacio a la bebé, ¿no? Al Claro, girarme quedaba la barriga como más, o sea, contraria a la fuerza de la gravedad. claro, Y ahí el giro y el movimiento era más es fácil. sencillo. Sí. Entonces, bueno, hicimos ese conjunto de cosas intencionadas y hubo una sensación de giro, de que algo se había movido, pero no lo teníamos claro. Entonces, lo que hice fue irme al médico, fui al hospital, a urgencias, para comprobar si en realidad se había girado, porque mi comadrona me dijo, pues creo que sí, que ha habido un movimiento, pero no lo sabemos con Ujú. exactitud, ¿no? Sin verlo en una prueba. Entonces, nada, yo me fui al hospital de urgencias, lo expliqué y me hicieron, no recuerdo, una eco o algo así, y efectivamente se había girado. Claro, Entonces fue como, Dios mío, buenísimo. su embarazo me conectó muchísimo, todavía más aún con el poder de la intención, el poder de mis propios pensamientos, el poder de limpiar mi mente para ayudar a esa experiencia y el Mm. poder creador de que somos creadoras también, de elegir un mejor parto para nosotras. Sí, 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 y esa conexión, ¿no? También con bebé, que a veces, sí, sí. ¿no? Parece que nos olvidamos, jolín, pero que estamos conectados. Totalmente, Sí. ese poder de la intención, que es lo mismo que tú haces con hipnoparto, ¿no? Es en realidad moldear ese cerebro, acompañar a esa mente. En realidad ya sabemos que no parimos con la mente, parimos desde el sentir y parimos desde la Mm. mamífera, que es el cerebro reptiliano, es la parte irracional, es la parte primitiva, pero la mente la tenemos, no podemos separarla, o sea, No cuando podemos llega, ignorar, pero tenemos claro, que ¿no? ayudarle a que no entorpezca, ¿no? Por así decirlo. Exacto, eso es a mí lo que me fascina de todo ese viaje que es el embarazo y el camino al parto, es que esa mente lo que hay que hacer es ponerla a favor. Por eso el Mm. hipnoparto creo que hace un trabajo interesantísimo en ese aspecto, porque vamos a hacer con esta herramienta que una mujer pueda poner su mente a su favor para que ese día su cerebro primitivo pueda parir. Porque ¿qué Claro, ocurre? Cuando eso no es así, la mente entorpece eso y la mente va en contra de esa otra parte sabia, es la que se mete en el medio, ¿no? Yo recuerdo siempre que después de mis partos siempre tenía la sensación de, oh Dios mío, pero es que no había que hacer nada, siempre tenía la sensación de, es que no hay que hacer absolutamente nada para parir, simplemente tengo que apartarme yo del medio. Y claro, apartarme yo del medio es apartar esa mente en contra, lo cual es poner esa mente a mi favor y abrirme a creer que soy poderosa, que puedo ser un instrumento a través del cual llegue mi hijo de una forma fácil, de una forma mágica. Los dos estamos unidos con un universo que nos está apoyando, mi confianza en la vida, mi confianza en él, mi confianza en mi cuerpo, todo eso me está apoyando.
Entonces, por claro, eso creo que hay que hacer todo este trabajo, ¿no? Y yo en mis claro, 2 embarazos, la verdad que siempre me lo pasé muy bien, no fue como un trabajo para mí, o sea, a mí me motivaba mucho vivir estas experiencias desde un lugar determinado y me conectaba muchísimo con la magia que ya somos, con ese poder de crear realidad a nuestro favor. claro. Sí, totalmente. Sí, en esto de la mente, ¿no? Yo qué sé, pues Michel Oden, por ejemplo, insiste mucho, ¿no? Es como, bueno, es que para parir hay que apagar el neocórtex. Y sí, pero ¿dónde está ese botón, no? O sea, ¿dónde está el interruptor de ahora encendido, ahora apagado? Y claro, sí, sí, o sea, se entiende totalmente, pero en esta sociedad en la que el neocórtex es lo principal, en la que todo es mental, en el que le estamos dando tanta importancia, en el que no nos guiamos por nuestros instintos, sino por lo que nuestra mente está pensando y decidiendo, ¿no? Em, entonces, claro, sí, pero ¿cómo apagamos, ¿no? Y para mí el himnoparto pues trae estas herramientas o estas técnicas para ir, bueno, de alguna manera, por un lado, apagándolo, ¿no? Porque te va ayudando con ir entrando, ¿no? En esa relajación y realmente adentrarte en planeta parto, en el que eso, estás pariendo desde el cuerpo, ya no desde la mente, ¿no? Em, pero también, ¿no? Es como durante el embarazo te va ayudando bueno, como tú decías, a moldear, ¿no? Esta mente para que no entorpezca, para que, bueno, además que más que ya no solo que no te entorpezca, sino que también eso, como con el poder de la intención, las visualizaciones, ¿no? El poder de la imaginación, también ir creando, ir diciendo a la mente, bueno, así es como me quiero sentir, y me quiero sentir eso, con confianza, confío en mí, en mi poder, en mi fortaleza, en mi sabiduría, en mi bebé, ¿no? Esto además es un proceso conjunto. Entonces, sí, para mí de alguna manera el himnoparto es ese el interruptor, ¿no? Que Michel Oden dice, hay que apagar, bueno, pues aquí tienes el interruptor. Sí, Sí, además es muy interesante ver que luego ese día, o sea, en general las personas piensan que como que no está conectado el embarazo con el parto o que se habla mucho como, bueno, un parto es algo incontrolable, entonces es algo de la naturaleza y como sale, ¿no? No podemos decidir, pero eso no es verdad, porque ese día quien está en el parto es la mm, madre y el bebé. Entonces, ¿cómo está esa madre? En términos energéticos abierta o cerrada hacia parir, cómo está esa claro, madre conectada con su bebé o no, cómo está esa madre en cuanto a confianza con la vida, cómo está esa madre en cuanto a creer que la vida está a su favor y que ese día le va a apoyar el universo. O sea, todo eso es un claro, cóctel de patrones que no se ven, que son patrones sutiles que están en nuestro mundo interno, pero que están constantemente operando. claro, Entonces, esa experiencia depende completamente de lo que tú hagas durante tu embarazo, porque después, ese día, cuando llega el momento, va a salir, a nivel emocional, va a salir lo que estaba vibrando en ti durante el embarazo, pero tú no eras consciente. Todo lo que esté en tu inconsciente, cuando llega el gran día, es como, bueno, aquí ya no te puedes escapar, va a salir la verdad verdadera de lo que tú estás sintiendo dentro, no lo puedes ocultar, o sea, es que te vas a encontrar tú con eso. Entonces, si tú antes has mirado tus miedos, si tú los has trabajado, si tú has limpiado todos esos sí, miedos, si tú has trabajado esa confianza, si tú has trabajado el coger información verdadera que te apoye para ese día, es como que tú ya has ido tejiendo algo en el tiempo que cuando llegue ese día va a salir todo eso que tú ya has entrenado. Si tú has claro, entrenado esa calma, si tú has vivido ese embarazo en calma, en paz, en autocuidado, en sentirte bien, en entrenar a esa mente para que te apoye, en que ese miedo sea cada vez más pequeñito. Cuando llegue ese día te vas a encontrar con eso, pero si tú no has trabajado nada de eso, prepárate para encontrarte con lo que salga ese día. claro, Entonces ahí harás lo que buenamente puedas.
Entonces nosotras somos una parte muy importante de esa experiencia. No somos nosotras solas, pero somos un canal para que llegue Claro, ese bebé. Y es sí, realmente sí, satisfactorio y muy, o sea, para mí el embarazo, el parto, la experiencia de parto se queda sellada en nuestra alma para toda nuestra vida y es como un anclaje que llevamos desde ese momento, lo vamos a llevar impreso ahí en nuestras células. Entonces es importante agarrarlo como algo importante, ¿no? Donde merece la pena trabajar en eso. claro. Y sí, sí, totalmente. Además es, bueno, un poco esto, ¿no? A ver, pues sí, claro, el parto sí, sí es como impredecible en cuanto a, bueno, pues también un poco lo que decíamos, no sé, pues la posición del bebé o otras muchas cosas, incluso el mismo cómo comienza el parto, ¿no? También como desde el punto de vista sanitario actual, no es lo mismo si empiezan las contracciones que si, por ejemplo, rompes aguas primero y no hay contracciones, ¿no? Te va a poner como dentro, ¿no? Como contra un, bueno, un poco contra la espada y la pared de, bueno, contra el reloj, de venga, esto tiene que empezar, ¿no? Quiero decir, ahí hay luego pues muchos elementos que no es que tú has decidido, venga, ahora rompo aguas y, pero claro, es como, pero es que aún así sigue habiendo, bueno, muchas cosas que durante el embarazo tú puedes controlar en cuanto a cómo me preparo, qué hago, cómo, ¿no? Cómo voy trabajando todas estas cosas, cómo me voy preparando de la mejor manera para que ese día estar eso, es como lo más tranquila, segura y con confianza en mí misma, ¿no? Y luego, bueno, se pueden dar cosas que no estaban dentro de los planes, ¿no? Yo qué sé, pues eso, no sé, una posición del bebé o que está como con la espalda contra la espalda, bueno, pues muchas cosas bueno, pueden un poco de alguna manera como desviar el parto de lo que inicialmente se estaba, ¿no? Como planeando, pero también ahí sigues teniendo un poco como el control, ¿no? De, bueno, ¿cómo respondo ante esta situación? ¿Me Exacto. frustro, me dejo llevar por el, ¿no? La angustia, el pánico, la preocupación? O bueno, tomo las riendas, respiro, bueno, ¿qué pasa? Observo la situación, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué, ¿no? Es como... Entonces sí, para mí hay un elemento muy importante de, es impredecible, es que es parir, es que es la vida, o sea, es, no sé, eso, no, somos humanos, no somos robots, ¿no? Em, entonces también hay como un punto de abrazar esa impredecibilidad, ese, bueno, yo planeo, me enfoco en lo que quiero. Esa parte me preparo yo, ¿no? Como controlo eso. Hay cosas que no las puedo controlar. Bueno, perfecto, las suelto y las abrazo cuando vengan y navego con ellas, ¿no? En lugar de, o no, no sé. Sí, totalmente. Es que al final la sensación que nos va a quedar después de la experiencia siempre tiene que ver con hasta qué punto he agarrado mi poder y mi propia responsabilidad, hasta qué punto me he sentido creadora de esa Claro, realidad. Esa es la sensación que luego nos va a quedar después de la experiencia, pase lo que pase, porque no porque sea todo un camino de rosas, o sea, en realidad si vivimos un parto donde todo vaya bien, pero sentimos que nosotras no hemos hecho nada, ¿no? Que es como, no vamos a sentir cuando pase la experiencia que ha sido algo nuestro. Esto en cualquier ámbito de nuestra vida, cuanto más yo ponga ahí que tiene que ver con mi responsabilidad, con la conexión con mi poder, más yo voy a sentir que soy dueña de esto. O sea, cuando una mujer siente que ha sido claro, creadora de sus partos, de los que ha acompañado a sus hijos al máximo, que da una sensación increíble. Es una claro, sensación de yo puedo crear mi realidad de cómo parir. Y en realidad solo si hubiera una posibilidad de que tu parto sea como tú lo deseas, lo elegiríamos, porque esa posibilidad existe, pero hay que elegirla. Y para elegirla claro.
pues hay que hacer una serie de acciones, no podemos quedarnos como solo con, bueno, que sea lo que Dios quiera y ya está. Primero yo hago mi Claro, trabajo y luego que sea lo que Dios quiera. Y ahí voy a estar encantada, pase lo que pase. claro. Sí, totalmente. Sí. No, eso sí, un poco eso, ¿no? Bueno, me parece importante eso, cómo además lo hablas desde eso, desde el, bueno, tomar responsabilidad, ¿no? Sí. Sí, yo recuerdo también otro de los desafíos que fueron en el embarazo de Indias, que a diferencia de Oliver, que había nacido una semana antes de la fecha probable de parto, Ujú. que eso, pues en mi caso, a mí me sentía que me ayudaba, ¿no? Porque así ya no tienes que estar esperando ahí una vez que una vez que pasa la fecha que te han dicho, es como que te empiezas a poner más nerviosa, ¿no? Y bueno, si es antes, pues te pilla de sorpresa. Pues en el caso de India fue al revés, fue una semana después. Claro, Entonces, entre que tuve el cambio de comadrona y entre que pasaban los días y no nada, o sea, no me ponía de parto, pues ahí de nuevo tuve la oportunidad de nuevo de pedirle, de conectarme con ella. Además, pasó una cosa muy graciosa y fue una oportunidad también muy interesante de conexión, que mi comadrona me dijo, cuando vino la segunda comadrona, la que iba a ser ya mi comadrona de parto, ujú, me dijo, mira, vamos a pedirle entre las dos que no sea el día 24, porque el día 24 ella no iba a estar por un parto, iba a ujú. estar a las afueras de Barcelona ciudad y iba a estar como a 1 hora de camino en coche. Entonces, teniendo en cuenta que mi primer parto había durado 3 horas, ella me Claro, dijo, uff, esto puede que sea rápido, porque el segundo parto, bueno, se suele decir que suele ser más cortito, porque nuestro cuerpo ya reconoce esa claro, sabiduría al parir. Entonces, vale, yo me quedé con aquella fecha, que no sea el 24, porque ella va a estar lejos. Entonces, bueno, pasó la fecha probable de parto y se iba acercando el 24. claro, Y iban pasando los días y yo me ponía cada vez más intranquila, ¿no? De ahí va pasando un día, va pasando otro día, va pasando otro día, hasta que llegó ya casi el 24, debía de ser el 23, y yo el 23, pues dije, Dios mío, mañana es 24, aún no ha nacido, yo no siento ninguna contracción, ¿qué voy a hacer? Y claro, entonces, bueno, esa intranquilidad pues me llevó a pedirle, yo le pedí, por favor, nace hoy ya o espera, porque mañana no nos va a claro. acompañar, ¿Ahora o Inma. después? Exacto, pero te lo pido que sea un bien para las dos, ¿no? Que sepas esto, y empecé como a dialogar con ella. Claro, Entonces se lo pedí y yo recuerdo pues que escribía mucho, supongo que lo escribí también como si fuera un acto ritual. Y bueno, también fue muy mágico porque me puse de parto el 24 de madrugada. O sea, mi comadrona no iba a estar durante ese día ujú, y me puse el previo la noche anterior, claro, como a las 2 de la mañana o así. Y fue increíble porque, claro, también fue muy bonito porque después las dos terminamos charlando una vez que ya había parido de, bueno, mira, nos quedamos las dos liberadas. Yo porque estaba muy acojonada con que claro, fuese ese día, y tú porque ese día no ibas a estar aquí, te quedabas liberada para tu otro parto. claro, Y bueno, fue interesante el ver cómo nos tenemos que ir abriendo, ¿no? A lo que sucede, pero siempre tenemos ahí un margen de pedir, de conectarnos con lo que queremos, de conectarnos con toda la experiencia, ¿no? De no mirar para otro lado y no como derivarla en que otros decidan, en que otros hagan este trabajo, porque tenemos un poder creador infinito a través de nuestros pensamientos, y para mí el embarazo y el parto es una oportunidad enorme para descubrirlo. claro. Sí, yo te digo la verdad, ¿eh? Este tipo de cosas, especialmente en los segundos partos, lo veo un montón, ¿no? Además que parece así un poco eso, como magia, de repente se resuelve no sé qué y ¡pum! La mujer se pone de parto. Yo me acuerdo hace ya varios años, una mujer que, pues bueno, iba a parir en el hospital, su segundo bebé y bueno, pues su primer hijo, yo creo en ese momento tenía 3, 4 años.
Y bueno, entonces ella, su plan era que sus padres iban a venir desde la ciudad en la que viven en el momento en el que ella se pusiera de parto. Estaban jubilados, entonces ningún problema, en cualquier momento, pum, se venían. Pero tenían hora y media de viaje. Y de ella yo creo que ya como desde la semana 39 era como el parto empezaba, bueno, empezaban las contracciones y nada. Mientras tanto, claro, ella, bueno, si yo les voy a llamar, si es durante el día, llevaré a mi hijo a la guardería. Era como había muchos planes, pero claro, todos incluían como mucha cosa, ¿no? Alrededor. Y nada, pues era como empezaba, se paraba, empezaba, se paraba. Y así más o menos hasta la semana 41. Casi 2 semanas de que sí, que no, que no, que sí. Y me acuerdo un viernes, en la semana 41 me manda un mensaje. Yo trabajábamos con otra dula, ¿vale? Entonces nos manda un mensaje a las dos dulas diciéndonos, mira, como viene el fin de semana, hemos decidido que nuestro hijo se va a ir a pasar el fin de semana con los abuelos. Entonces ahora van a venir mis padres, los recogen y se van para su casa y van a pasar el fin de semana allí juntos, así yo descanso y tal. Y yo me acuerdo de decirle a la otra dula, prepara la bolsa. Esa misma noche, a las 12 de la noche, pum, nos llamó, no, no dio tiempo ni a llegar al hospital. Wow. En el mismo pasillo de su casa, en la entrada, pum. eh, y era eso, ¿no? Era como, o sea, que también puede haber como muchas cosas inconscientes. Yo creo que a ella un poco lo que le frenaba era el dónde va a estar mi hijo, ¿no? Realmente ella quería ir al hospital, entonces que su hijo estuviera alrededor era como no es ¿no? una opción, necesito que alguien venga a recogerle rápido, pero va a llevar hora y media. Pues bueno, entonces, no sé, también pues bueno, me ha parecido curioso, ¿no? Como contabas de esto de el 24 no, entonces como, y además casi que hasta lo sabes, bueno, entonces ya sabes que va a ser eso antes o después, ¿no? Y bueno, mira, en tu caso, pues fue ahí, antes, así ya está, todo el mundo se queda tranquilo el 24. Claro, todo lo que nos lleve a sentir esa tranquilidad o seguridad o esa sensación Claro, que la mujer siente a menudo cuando se acerca la fecha y es ya estoy lista, ¿no? claro, Hay como, yo recuerdo siempre cuando se va acercando el momento que hay una serie de cosas que casi siempre tienes pendientes, tipo, pues, no sé, dependiendo de cada mujer, puede ser pues el tener la cuna preparada o el tener la bolsa si me voy al hospital con las cosas necesarias, o el tener mi casa ya con todas las cosas necesarias para el parto en casa, o claro, eso muchas veces desata el parto, lo que acabas de sí, contar es tal cual, que la mujer totalmente, sienta, ya estoy preparada porque ya todo está en su sitio y yo ya puedo dedicarme a esto. Eso es increíble, sí, esa sensación de seguridad, de ya lo tengo todo y venga, vamos a por claro. ello. De ahora sí, ya está todo en su sitio, ¿no? Sí, 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 eso Sí. es, sí, se ve una y otra vez. Sí, Mm, también en el embarazo de Indy, una cosa que me gustaría contar, que también fue muy oportunidad también de conectar con mi responsabilidad, fue el tema de que siempre se habla, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega la fecha probable de parto y no estás de parto? ¿Qué va ujú, a pasar ahí? Entonces ahí empezaron a llamarme del hospital para que fuese a hacer monitores para controlar eso, la salud fetal del bebé y tal. ujú, Entonces recuerdo que mi comadrona de parto en casa me dijo, bueno, ¿y tú qué vas a hacer cuando te empiecen a llamar? Porque piensa simplemente si quieres ir, si no quieres ir, eso ya lo claro, decides tú. Entonces ella me explicó, me dio la información para que con esa información yo pudiese decidir libremente y entonces me explicó que en otros países pues se esperaban más semanas porque confiaban más en la naturaleza del bebé, pero en España, ahora no sé cómo está el tema, pero no sé si es la semana 41 o por ahí, ujú, donde te dan como hasta una determinada semana y luego ya te inducen. Entonces ella me dijo, yo por mí no tienes que ir a estos monitores. Si tú quieres ir, tú ve por ti y por tu bebé, pero decídelo tú, para que claro, sepas que no es obligatorio. Ellos te van a llamar porque una vez que sale una vez que llegas a la fecha probable de parto, la carta que te sacan siempre es la del miedo, la ujú, salud de tu sí, bebé.
Si llega sí, ese día y el bebé no ha nacido, ¿no? Como si fuese una máquina, puede morir. Entonces, claro, ahí tú ya no decides libremente, tú ya decides en base a ese miedo. Y ella, claro, recuerdo esas palabras que me dijo: por mí no necesito que vayas, tú si quieres ve por ti, si eso te da seguridad. claro, Entonces yo fui un día, a la primera llamada yo acudí, fui allí y no sé, fue como, me parece interesante a veces también como vivir tú tu propia experiencia para decidir. claro, Luego las siguientes veces ya no volví porque me sentía tan segura con mi propia comadrona, sabiendo que ya había parido una vez en casa, que yo confiaba en esa forma de parir, que yo confiaba en esa naturaleza del bebé y que bueno, en el hospital tenían sus propios protocolos, pero yo no creía en esa forma de parir, entonces no necesitaba ir allí, era como, pues si yo ya sé que mi bebé está bien, yo no necesito ir a un hospital para ujú, que esas bandas, esos claro, monitores me digan que el bebé está bien, yo ya lo sé, porque para eso he contratado a esta profesional en la que confío y si no hay ningún indicador que me demuestre lo contrario, todo va a ir bien. Vuelve a ser otra vez como el gran poder de mis pensamientos crean. Y en claro, realidad fue así, no volví más. Y fue curioso porque yo tenía una sensación de seguridad muy grande, que fue lo que siempre pienso que me llevó a parir rápido, ¿no? Porque mi mente entorpecía muy poco. Y en este caso, con el nacimiento de Indy, fue media hora de parto. jolín, O sea, casi no llega la claro. comadrona desde que la avisamos hasta que ella Eso llegó. te iba a preguntar, ¿llegó a estar Sí, la ella llegó a comadrona? estar, pero fue entre media hora y 40 minutos, recuerdo. Claro, Y siempre explico, es que yo me sentía muy, muy segura, me sentía en buenas manos, me sentía como eligiendo lo mejor. Mm, ujú, claro. Así que entonces esa noche, ¿no? A las 2 de la mañana me imagino que empezaste a sentir las contracciones, que India venía. Y llamasteis a comadrona, me imagino que súper rápido, para que, ¿no? Muy en las primeras contracciones, para que le diera tiempo a llegar. sí, Y bueno, nació y rapidísimo. nació, sí, muy rápido, fue como muy, muy rápido, o sea, todo fluyó muy bien. Claro, También, claro, siempre una tiene una sensación siempre como de que todo es mucho más aparatoso, más... eh, yo le preguntaba mucho a mi comadrona, pero ¿cómo fui yo pariendo? Porque tenía la sensación, sobre todo en el parto de India, descubrí como esa loba que hay dentro, ¿no? Esos gemidos, ese mm, instinto que es como que lo descubres en la experiencia, como si hubiera como un ser que te posee, claro, como ese animal, ¿no? Que empezamos sí, leyéndolo a través de Michel Oden, de que existe un sí. animal dentro de nosotras. Pues ese Y la día mamífera que descubres, somos, ¿no? exacto, descubres a esa mamífera. Y recuerdo escucharme y sentirme yo esos gemidos, ¿no? Como si vinieran de una parte muy profunda y entonces le preguntaba, ¿y cómo fui? O sea, fui muy, grité mucho y no, ella, claro, están acostumbradas a ver mamíferas constantemente. Me dijo que Claro, no, que había sido bastante silencioso, pero yo desde dentro me parecía como, Dios mío, pedazo de animal tenemos dentro. O sea, yo estaba fascinada. Yo cuando terminaba de parir siempre estaba fascinada con la naturaleza mamífera que somos. Mm, claro. Sí, yo recuerdo en mi parto, yo fui además así bastante, bueno, tiendo a ser muy vocal con todo en general, ¿no? Pero, y en el parto también, eso por la mamífera en mí, ¿no? Era como hablaba por mi, o bueno, o gritaba, ¿no? Por mi boca. Y recuerdo que la matrona que me atendía a mí me insistía mucho como no pierdas la fuerza ahí, ¿no? Como relájate y no, deja de gritar. Y yo no, nunca le llegaba a responder nada, pero en mi cabeza yo pensaba, si a mí o sea, es casi hasta me está dando como placer poder, ¿no? Como soltar, es como es un sonido que yo tengo que soltar y, ¿no? Como sacarlo por mi boca y a mí, no sé, me está ayudando y me está encantando. O sea, además es como que lo estoy disfrutando de, no lo sé, así que esto sí, también nos puede ser totalmente. algo de, ¿no? Como los sonidos en el parto y tal, la voz en el parto es.
Eso es brutal, o sea, Sí, entregarse a esto que viene, que no sabemos de dónde viene, que nos encontramos ahí. Si tenemos la suerte de ser acompañadas y de poder encontrarnos con eso es un pedazo de regalo que seguramente no hemos descubierto en ninguna otra experiencia de nuestra mm, vida. Claro, por eso el parir es un acto sexual, es claro, encontrar a ese animal dentro que es puro instinto y lo que sale ahí a través de la voz es increíble. Es como además, para mí es como la epidural natural, porque esos gemidos, sí. entregarte a eso, es como si fuese un canto que te ayuda a liberarte de ese dolor. Mm, sí, mira, ahora que dices lo de canto, me ha venido a la mente hace, bueno, ya hace casi 2 años, acompañé a una mujer, era su segundo parto. Pues mira, igual muy parecido a ti, fue muy rápido, algo así como, no sé, no, creo que no llegó ni a media hora, 25 minutos, algo, ninguna, ni la matrona, ni la ambulancia, ni yo, nadie llegó a tiempo, ¿no? Y la hija pequeña, que yo creo que tenía 4 años o algo así, recuerdo que en un momento después de parir, bueno, pues que quería ir al baño, la acompañé al baño a la hija y tal. Y, además ella, ¿no? Como se sienta en el baño, me mira y me dice, yo es que estaba durmiendo. Y mi mamá de repente ha empezado a cantar muy fuerte y mi hermano ha nacido. Y yo pensaba, mira, esta niña con 4 años se va para Wow, el resto de su vida, ¿no? De mi mamá cantaba y mi hermano nacía. Es que, qué hermoso, porque, o sea, sí era como ella escuchaba, que luego además hablando con la madre se reía, decía, si yo estaba gritando, ¿no? Como, sí, sí, pero la hija desde su inocencia sentía como el canto de la madre, ¿no? qué chulo. Imagínate ya Sí, esa niña, ¿no? Cuando sea adulta, si en algún momento decide parir, eso ya es súper poderoso para su creencia. Ya se ha instalado ahí una creencia claro, de mi mamá paría cantando, o sea que esto debe sí, de ser algo bonito. sí, a mí me pareció, digo, jolín, qué pasada. Wow, qué maravilla. Y, bueno, Eva, pues yo creo que para no irnos ya mucho más, lo vamos a dejar aquí, aunque bueno, sí que te quería preguntar, no sé si hay alguna cosita así de que querías, algo de, ay, quería contar esto, aunque yo creo que hemos hablado de un montón de cosas. Pero Bueno, yo hoy me he centrado mucho en contar todos los desafíos, ¿no? Para sí, no, como no poner la imagen de que el embarazo y el parto es todo, o sea, puede ser todo ideal en el sentido de que si lo vivimos desde ahí, pero quería contar todos estos claro, desafíos de que también es una experiencia real, como la vida misma es sí, completa, ¿no? Y hay contratiempos, pero lo importante es desde dónde lo vivimos. Después, mi verdad más verdadera de qué sentía después de parir siempre era una conexión con lo divino, una experiencia espiritual. Las 2 veces que he parido para mí han sido experiencias tremendamente espirituales, de ujú, sentir una alegría en mi alma como nunca en mi vida. Y de hecho en el parto de Indy recuerdo que el mismo día, claro, era Nochebuena, y yo tenía muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Porque después de parir se te activa toda esa creatividad. claro, Eres una mujer, te acabas de convertir en una mujer creadora. Ya lo eras, pero ahí el parto te lo recuerda. Y claro, recuerdo que hice un bizcocho de chocolate, que ahora a mm, ella le fascina el chocolate, ¿no? Viviría solo comiendo chocolate. claro, Y esa sensación, ¿no? Tan elevada de descubrir la diosa que somos, para mí es como un encuentro siempre con lo divino, con experimentarnos una diosa, como si descubriésemos a Dios dentro de mm, nosotras. Esa es la sensación y yo creo que todas las mujeres podemos parir desde ese lugar, sea como sea la experiencia, mm, y yo creo que hay mucho entrenamiento que hacer y muchas creencias por cambiar, pero al final se puede hacer de una forma fácil. La buena noticia es que es posible, que si claro, algunas lo pueden hacer, todas lo podemos hacer porque esa naturaleza divina ya está en todas nosotras. claro, claro, es eso, es que ya está, solo necesitamos, ¿no? Como, bueno, digo solo, ¿no? Pero bueno, solo Sí, necesitamos recordarlo. conectar, ¿no? Sí. Mm.
recordarlo, Exacto, sí. recordar eso que ya somos, que en algún momento pues lo hemos olvidado, pero bueno, para eso están todas estas herramientas y experiencias de otras mujeres y todo esto que es un tesoro para darte cuenta de, wow, si estás en ese momento de que quieres traer una vida al mundo, te lo tomes de verdad en serio Mm, y que puede ser lo más maravilloso y lo más divertido de toda tu vida. O sea, para mí el parto puede ser la mayor fiesta de tu vida. y sí, y le estás dando la bienvenida a tu bebé, ¿no? Desde ahí se tiene que vivir. Y Mm, eso es, bueno, sí, totalmente. Bueno, pues nada, Eva, muchas gracias y sí, la verdad también me encanta que hayas, ¿no? Como hablando de esos desafíos, porque para mí eso tampoco es un poco lo que decíamos, ¿no? No se trata ni de pintarlo todo ideal, ni de, ay, cuando pasa algo piensa en positivo y ya, no, no, hay un trabajo que hacer, ¿no? Es como, y, y eso también que eso, ¿no? Es un segundo embarazo es más fácil o bueno, es cada embarazo es único, sea lo que sea, ¿no? Es como entonces, bueno, me encanta ahí todas tus reflexiones, así que bueno, te agradezco mucho tu, bueno, tu generosidad en compartir toda tu historia, tu experiencia, tus reflexiones y nada, y hasta aquí hemos llegado en este capítulo, así que gracias, Eva. Muchas gracias, Noria, a seguir ahí con el himnoparto y acompañando a tantas diosas a recordar que lo son. Gracias por, bueno, por permitirme ahí poner mis experiencias como un granito de arena en construir un mundo más amoroso. Sí, claro que sí. Bueno, gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Hemos llegado al final de este episodio, pero tenemos mucho más que contarte y que compartir. Te esperamos en nuestro canal. Acompáñanos.